Cierra los ojos un momento. Imagina que sostienes en tus manos un objeto de piedra pulida, frío al tacto, con pequeñas cavidades perfectamente distribuidas en su superficie. Tiene 4000 años de antigüedad. Lo encontraron en una isla mediterránea, en las ruinas de un palacio que ardió cuando tus ancestros más remotos aún no habían nacido. Y aquí está lo extraordinario. Nadie, absolutamente nadie en el mundo académico, puede decirte con certeza para qué servía. Bienvenidos a un viaje diferente. Hoy no vamos a hablar de respuestas. Vamos a hablar de preguntas. De esos objetos que descansan en vitrinas de museos, de esas estructuras que se alzan contra el cielo de varios continentes, de esos mapas y libros y huellas que desafían lo que creemos saber sobre nuestro pasado. 12 hallazgos, 12 misterios, 12 invitaciones a preguntarnos si realmente conocemos nuestra propia historia. ¿Alguna vez has sentido que hay algo que no encaja? Esa sensación de que las piezas del rompecabezas histórico tienen bordes que no coinciden del todo. Quizás la has experimentado leyendo sobre civilizaciones antiguas, preguntándote cómo pueblos sin herramientas de metal movieron piedras de 100 toneladas, o cómo culturas separadas por océanos desarrollaron conocimientos sorprendentemente similares, o por qué ciertos lugares del planeta parecen haber sido importantes para humanos de todas las épocas, como si la Tierra misma guardara un secreto que solo algunos supieron leer. Si este tipo de misterios te fascinan tanto como a mí, te invito a quedarte. Dale al botón de suscripción si aún no lo has hecho y activa la campanita, porque este canal es tu refugio para explorar los rincones más intrigantes del pasado. Y si al final de este video tienes tu propia teoría sobre alguno de estos hallazgos, déjala en los comentarios. Me encanta leer vuestras perspectivas. Ahora, prepárate, porque vamos a viajar juntos a través del tiempo y del espacio, desde las islas del Egeo hasta los desiertos de Irán, desde las montañas de los Andes hasta las llanuras de China. Vamos a tocar piedras que tocaron manos antiguas. Vamos a contemplar estructuras que contemplaron ojos que ya son polvo. Y vamos a hacernos las mismas preguntas que quizás se hicieron aquellos que hace milenios crearon estos enigmas. Respira hondo. El aire huele a incienso y a tiempo. La luz es tenue, como la de una antorcha que parpadea en un pasillo de piedra. Acabas de despertar en el pasado, y lo primero que ves es un disco de piedra caliza, circular, con cavidades que parecen esperar algo. Estás en Creta. El año es 1700 antes de nuestra era. Y el misterio está a punto de comenzar. El palacio de Festo se alza sobre una colina que domina la llanura de Mesara, en el sur de Creta. Es el segundo palacio más grande de la civilización minoica, solo superado por el legendario Cnosos. Sus muros están decorados con frescos que muestran delfines saltando sobre olas, azules, sacerdotisas con serpientes enrolladas en sus brazos y toros que embisten con una fuerza que parece trascender la pintura. El aire huele a aceite de oliva quemándose en lámparas de arcilla, a vino especiado, a la sal del mar cercano que el viento trae consigo. En alguna habitación de este complejo laberíntico, un sacerdote, o quizás una sacerdotisa, porque los minoicos valoraban lo femenino de maneras que otras culturas antiguas no comprendían, sostiene el objeto que hoy conocemos como el Kernos de Festo. Imagínalo, un disco de piedra caliza de aproximadamente 40 centímetros de diámetro, con un grosor de unos 10 centímetros. En su superficie, distribuidas con una simetría que sugiere cálculo matemático, hay 34 pequeñas cavidades circulares. Algunas son más profundas que otras. Algunas están conectadas por canales diminutos tallados en la piedra. En el centro, una depresión mayor parece servir como punto focal, como el corazón de
este extraño organismo mineral. El tacto es suave, pulido por manos que trabajaron esta pieza durante semanas, quizás meses. El peso es considerable, suficiente para que se necesiten 2 manos para sostenerlo con comodidad. Los arqueólogos que lo descubrieron en 1908, durante las excavaciones dirigidas por el italiano Luigi Pernier, lo clasificaron inmediatamente como objeto ritual. Era la categoría conveniente para todo aquello que no podían explicar. Y durante más de un siglo, esa clasificación ha permanecido tan misteriosa como el día en que la pieza emergió de entre los escombros del palacio destruido. Pero, ¿qué hacían exactamente con él? Las teorías se multiplican como las cavidades en su superficie. Algunos investigadores sugieren que era un recipiente para ofrendas múltiples, semillas de diferentes granos, gotas de vino, aceite sagrado, quizás sangre de animales sacrificados. La idea es que cada cavidad representaría una ofrenda específica a una deidad específica del panteón minoico. Ese panteón del que sabemos tan poco porque su escritura, el lineal A, sigue sin ser descifrada. Otros proponen que funcionaba como una especie de calendario ritual, donde cada cavidad marcaba un día o una fase lunar, y los sacerdotes colocaban pequeñas piedras o cuentas para llevar el registro del tiempo sagrado. Hay quienes ven en él un instrumento para la adivinación, similar a los tableros de juego que otras culturas usaban para consultar a los dioses. Y no faltan los que sugieren que podría haber sido simplemente un objeto de prestigio, un símbolo de poder religioso sin función práctica más allá de impresionar a los fieles. Lo fascinante es que ninguna de estas teorías puede ser probada, y ninguna puede ser descartada. Los minoicos nos dejaron palacios extraordinarios, frescos de una belleza que rivaliza con el Renacimiento, sistemas de alcantarillado que no volveríamos a ver hasta la era moderna, y una red comercial que abarcaba todo el Mediterráneo oriental. Pero no nos dejaron textos que podamos leer. El lineal A, su sistema de escritura, aparece en cientos de tablillas encontradas en Creta y otras islas del Egeo. Pero a diferencia del lineal B, que los griegos micénicos adaptaron y que sí hemos descifrado, el lineal A guarda sus secretos con obstinación milenaria. Esto significa que cuando miramos el Kernos de Festo, lo hacemos en silencio. No hay ningún texto antiguo que nos explique qué es, para qué servía o qué significaba para aquellos que lo usaron. Lo que sí sabemos es que no es único. Se han encontrado objetos similares en otros sitios minoicos, lo que sugiere que formaban parte de una práctica ritual extendida. También sabemos que la civilización minoica colapsó de manera relativamente abrupta alrededor del 1450 antes de nuestra era, posiblemente debido a la erupción catastrófica del volcán de Tera, la actual Santorini, que habría provocado tsunamis, lluvias de ceniza y un colapso agrícola. Los palacios ardieron, los frescos se cubrieron de escombros, y el conocimiento de qué hacer con un Kernos se perdió para siempre. Hoy, el objeto descansa en el Museo Arqueológico de Heraclión, en Creta. Los visitantes pasan junto a él, algunos se detienen, la mayoría sigue de largo hacia las piezas más famosas. El disco de Festo, con su escritura espiral, la diosa de las serpientes con su falda de volantes. Pero si te detienes, si miras de cerca las cavidades distribuidas con esa precisión casi matemática, si imaginas las manos que lo sostuvieron hace 4 milenios, quizás sientas lo que yo siento cada vez que pienso en él. Que hay un mensaje ahí, esperando, y que quizás nunca seremos lo suficientemente sabios para descifrarlo. Y mientras contemplamos este misterio mediterráneo, otro enigma nos llama desde el otro lado del mundo conocido, desde un desierto iraní donde una civilización entera floreció y desapareció.
sin dejar una sola palabra escrita. Los artefactos de Jiroft nos esperan. El desierto de Lut, en el sureste de Irán, es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Las temperaturas superficiales pueden superar los 70 grados centígrados en verano, lo que lo convierte en el punto más caliente jamás registrado en la Tierra. La arena se extiende en dunas que parecen olas congeladas de un océano mineral, y el viento talla formaciones rocosas que adoptan formas fantasmagóricas bajo la luz del atardecer. Nada crece aquí. Nada vive aquí. Y sin embargo, hace 5000 años, este mismo paisaje albergaba una de las civilizaciones más sofisticadas del mundo antiguo. En el año 2001, una serie de inundaciones inusuales a lo largo del río Jalil Rud expuso lo que los arqueólogos habían sospechado durante décadas, pero nunca habían podido confirmar: los restos de una cultura urbana compleja que floreció simultáneamente con Mesopotamia y el Valle del Indo, pero que había permanecido completamente desconocida para la historia. Los saqueadores llegaron primero, como suele ocurrir, y durante meses extrajeron miles de objetos que acabaron en el mercado negro de antigüedades de Dubái, Londres y Nueva York. Cuando los arqueólogos iraníes finalmente pudieron establecer excavaciones controladas, lo que encontraron los dejó sin palabras. Imagina sostener en tus manos un vaso de clorita, esa piedra verde grisácea de textura jabonosa. El vaso mide unos 15 centímetros de altura y está cubierto, absolutamente cubierto, de relieves tallados con una precisión que desafía las herramientas disponibles en aquella época. Serpientes entrelazadas forman patrones geométricos imposibles. Figuras humanas con rostros estilizados realizan rituales que no podemos identificar. Águilas con alas extendidas flanquean escenas de caza donde los animales parecen más míticos que reales. El nivel de detalle es tal que puedes distinguir las escamas individuales de las serpientes, las plumas individuales de las águilas, los dedos individuales de las manos humanas. Y esto fue creado hace más de 4500 años. Lo que hace únicos a los artefactos de Jiroft no es solo su belleza, sino su contexto. O más bien, la ausencia de contexto. Porque a diferencia de Mesopotamia, que nos legó cientos de miles de tablillas cuneiformes, o del Valle del Indo, que al menos dejó sellos con una escritura que aún intentamos descifrar, la civilización de Jiroft no dejó textos, ni uno solo. Todo lo que sabemos de ellos proviene de sus objetos: vasos rituales, hachas ceremoniales, figurillas de animales y humanos, tableros de juego elaborados y una cantidad sorprendente de objetos relacionados con el comercio, incluyendo pesas estandarizadas y sellos cilíndricos. Los arqueólogos han identificado lo que parece ser una capital, una ciudad de considerable tamaño con arquitectura monumental, sistemas de irrigación y zonas residenciales diferenciadas. La han llamado Konar Sandal, y sus dos montículos principales, Konar Sandal Norte y Konar Sandal Sur, revelan una planificación urbana que sugiere una sociedad estratificada con élites religiosas o políticas, artesanos especializados y una clase trabajadora dedicada a la agricultura y la manufactura. Pero, ¿quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Qué lengua hablaban? ¿A qué dioses rezaban? Algunos investigadores han propuesto que Jiroft podría ser la legendaria tierra de Arata, mencionada en textos sumerios como una región fabulosamente rica en lapislázuli, oro y otros materiales preciosos. Los sumerios describían Arata como un lugar distante, más allá de montañas y desiertos, donde los artesanos producían objetos de una calidad incomparable. La ubicación geográfica de Jiroft coincidiría aproximadamente con estas descripciones, y el lapislázuli encontrado en el sitio proviene efectivamente de Afganistán, lo que indica redes comerciales de largo alcance.
Otros son más cautelosos. Señalan que la identificación de Jiroft con Harappa es especulativa, que los textos sumerios son notoriamente ambiguos en cuanto a geografía, y que podría tratarse de una civilización completamente independiente de las narrativas mesopotámicas. Lo que no pueden negar es la evidencia material. Miles de objetos de una sofisticación técnica y artística que no debería existir en una región que los historiadores habían considerado periférica al desarrollo de las grandes civilizaciones. Lo más perturbador es el final. En algún momento alrededor del tercer milenio, antes de nuestra era, la civilización de Jiroft simplemente desaparece. No hay evidencia de destrucción violenta, ni de invasión, ni de catástrofe natural. Las ciudades fueron abandonadas de manera gradual, como si sus habitantes simplemente decidieran irse. ¿A dónde? No lo sabemos. ¿Por qué? Tampoco. El desierto reclamó los asentamientos. La arena cubrió los templos y, durante 4000 años, Jiroft durmió bajo la superficie, esperando las inundaciones del 2001 que la devolverían a la luz. Hoy, muchos de los artefactos saqueados siguen dispersos en colecciones privadas alrededor del mundo. Irán ha luchado por recuperarlos, con éxito limitado. Los que permanecen en el país se exhiben en museos de Teherán y Kermán, donde los visitantes pueden contemplar esos vasos cubiertos de serpientes y preguntarse lo mismo que nos preguntamos nosotros. ¿Qué sabían estos artesanos que nosotros hemos olvidado? ¿Qué historias contaban esos relieves que ya nadie puede leer? Y mientras el desierto iraní guarda sus secretos, otro tipo de conocimiento esperaba ser descubierto en las llanuras de Mesopotamia. Pequeñas tablillas de arcilla que, cuando finalmente fueron estudiadas, revelaron algo inesperado. Los antiguos babilonios sabían hacer mapas con una precisión que no volveríamos a alcanzar hasta siglos después. Hay algo profundamente humano en el acto de hacer un mapa. Es el deseo de capturar el mundo, de reducir su inmensidad a algo que quepa en nuestras manos, de decir esto es lo que conozco, esto es donde estoy, esto es hacia dónde puedo ir. Los mapas son poder. Los mapas son conocimiento. Y los mapas más antiguos que conocemos fueron grabados en tablillas de arcilla hace más de 4000 años, en las ciudades polvorientas de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, en lo que hoy es Irak. El más famoso es el llamado Mapa del Mundo Babilónico, conservado en el Museo Británico y datado aproximadamente en el siglo VI antes de nuestra era. Pero este mapa tardío, aunque fascinante, no es el más misterioso. Los que verdaderamente desafían nuestra comprensión son los mapas más antiguos, los que se remontan al período acadio y babilónico antiguo, hace 3500 a 4000 años. Pequeñas tablillas, algunas no más grandes que la palma de una mano, que muestran ciudades, ríos, canales, campos de cultivo y rutas comerciales con una precisión que los cartógrafos medievales europeos envidiarían. Imagínate en la ciudad de Nippur, centro religioso de Sumeria, alrededor del 1500 antes de nuestra era. El aire es denso, cargado del polvo que el viento levanta de las calles sin pavimentar y del humo de los hornos de los alfareros. Estás en la casa de un escriba, una habitación pequeña pero ordenada, donde tablillas de arcilla se apilan en estantes de madera y cestas de mimbre. El escriba trabaja con un estilete de caña, presionando cuidadosamente sobre arcilla fresca. No está escribiendo un texto administrativo ni un himno religioso. Está haciendo un mapa. Lo que emerge de sus manos es algo extraordinario. Un plano de la ciudad de Nippur que muestra el templo de Enlil en el centro, rodeado de barrios residenciales, con el río Éufrates serpenteando a un lado y canales de irrigación alimentando campos de cultivo al otro. Las proporciones son
razonablemente precisas. Las distancias relativas tienen sentido. Incluso hay indicaciones de norte y sur, algo que muchos mapas medievales europeos carecían. Pero lo más impresionante no es este mapa urbano, son los mapas catastrales, los que registraban la propiedad de la tierra. En un mundo donde la agricultura era la base de la economía y donde los templos y palacios controlaban vastas extensiones de terreno cultivable, saber exactamente dónde terminaba un campo y empezaba otro era crucial. Estos mapas muestran parcelas individuales con sus dimensiones anotadas en el sistema sexagesimal babilónico, basado en el número 60, que es el mismo sistema que nos legó los 60 minutos de la hora y los 360 grados del círculo. Los investigadores que han estudiado estos mapas se han preguntado cómo los babilonios lograban tal precisión sin los instrumentos que nosotros consideramos esenciales para la cartografía: brújulas, teodolitos, sistemas de coordenadas, geográficas. La respuesta parece estar en una combinación de observación meticulosa, conocimiento geométrico avanzado y tradición oral acumulada durante generaciones. Los agrimensores babilónicos caminaban los terrenos, medían con cuerdas estandarizadas, registraban ángulos usando las estrellas como referencia y transmitían sus técnicas de maestro a aprendiz durante siglos. También sabemos que existían mapas de rutas comerciales, aunque la mayoría se han perdido. Los textos mencionan itinerarios que describían el camino de una ciudad a otra, incluyendo distancias en días de viaje, puntos de agua, peligros potenciales y lugares de descanso. Algunos fragmentos de estos itinerarios han sobrevivido y revelan una comprensión del espacio geográfico que contradice la imagen del mundo antiguo como un lugar donde la gente vivía y moría, sin alejarse más de unos pocos kilómetros de su lugar de nacimiento. Pero quizás lo más intrigante son los mapas que no podemos explicar del todo. Tablillas fragmentarias que parecen mostrar regiones distantes, más allá del territorio conocido de Mesopotamia. ¿Eran representaciones imaginarias? ¿Mapas de lugares míticos? ¿O registros de conocimiento geográfico que los babilonios habían adquirido a través de sus extensas redes comerciales? Sabemos que comerciaban con el Valle del Indo, con Afganistán, con Anatolia, con Egipto. Es posible que tuvieran información geográfica sobre estas regiones que plasmaron en mapas que aún no hemos identificado correctamente. Lo que es innegable es que los mesopotámicos comprendían la importancia de representar el espacio de manera visual. Sus mapas no eran meras curiosidades, eran herramientas de poder, instrumentos de administración, registros legales que podían determinar quién era dueño de qué, quién debía qué impuestos, quién tenía acceso a qué recursos hídricos. En cierto sentido, inventaron la cartografía como disciplina práctica, como tecnología del conocimiento. Y mientras estos escribas antiguos trazaban líneas en arcilla húmeda, a unos cientos de kilómetros hacia el suroeste, en el Valle del Jordán, otros pueblos desarrollaban una tecnología completamente diferente, pero igualmente sorprendente. La apicultura industrial a una escala que no veríamos nuevamente hasta la era moderna. El sonido de las abejas tiene algo hipnótico. Ese zumbido constante, casi mecánico, que llena el aire con una vibración que puedes sentir tanto como oír. Cierra los ojos e imagina ese sonido multiplicado por 1000, por 10.000, por cientos de miles de abejas trabajando simultáneamente en un complejo de más de 100 colmenas dispuestas en filas ordenadas. Eso es lo que los arqueólogos encontraron en Tel Rehov, en el norte de Israel, y eso es lo que ha reescrito nuestra comprensión de la agricultura antigua. Tel Rehov es un montículo arqueológico situado en el valle de Beit Shean, una región fértil donde el río Jordán serpentea entre colinas suaves cubiertas de vegetación mediterránea. El sitio fue habitado durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Entre el tercer y el primer milenio
antes de nuestra era, y durante siglos fue una ciudad próspera que comerciaba con Egipto, Fenicia y las ciudades-estado cananeas. Pero lo que nadie esperaba encontrar allí era evidencia de apicultura industrial. Las excavaciones dirigidas por Amijay Mazar, a partir del año 2005, revelaron algo sin precedentes: los restos de un apiario de gran escala datado aproximadamente en el siglo IX antes de nuestra era. Los arqueólogos identificaron filas de colmenas cilíndricas hechas de arcilla sin cocer y paja, cada una de aproximadamente 80 centímetros de largo y 40 de diámetro. Había espacio para al menos 100 colmenas, posiblemente más, organizadas en 3 niveles superpuestos para maximizar el uso del espacio. Hagamos los números. Cada colmena de este tipo puede albergar una colonia de aproximadamente 15.000 abejas. Con 100 colmenas estamos hablando de 1,5 millones de abejas trabajando en un solo lugar. La producción anual de miel de una instalación así podría alcanzar los 500 kilogramos o más, una cantidad enorme para cualquier economía antigua, suficiente no solo para el consumo local, sino para el comercio a larga distancia. Pero lo verdaderamente extraordinario no es solo la escala, es el conocimiento técnico que implica. Mantener 100 colmenas en un espacio reducido requiere una comprensión profunda del comportamiento de las abejas. Hay que saber cómo prevenir que las colonias se ataquen entre sí, cómo manejar la temperatura interior de las colmenas, cómo cosechar la miel sin destruir la colonia, cómo tratar enfermedades, cómo introducir reinas nuevas cuando es necesario. Este no es conocimiento que se inventa de la noche a la mañana. Es el resultado de generaciones de observación, experimentación y transmisión de técnicas. Los análisis de residuos orgánicos confirmaron que las colmenas efectivamente habían contenido cera de abeja y miel. Pero también revelaron algo inesperado. Las abejas de Tel Rehov no eran la especie local del Levante. Eran abejas anatólicas, importadas desde lo que hoy es Turquía, a más de 500 kilómetros de distancia. Esta especie, conocida científicamente como Apis mellifera anatoliaca, es más dócil y produce más miel que la abeja siria local, pero es menos resistente al clima del Levante. Los apicultores de Tel Rehov no solo criaban abejas a escala industrial, estaban practicando una forma primitiva de selección genética, importando deliberadamente especies más productivas, aunque fueran más difíciles de mantener. Esto plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo transportaban colmenas enteras durante cientos de kilómetros sin que las colonias murieran? ¿Existían redes comerciales especializadas en el intercambio de abejas reproductoras? ¿Había apicultores profesionales que viajaban de ciudad en ciudad compartiendo conocimientos, algo así como consultores agrícolas del mundo antiguo? Los textos de la época no mencionan nada de esto, pero la evidencia arqueológica es innegable. Lo que también sabemos es que el apiario de Tel Rehov fue destruido por un incendio violento, probablemente durante una de las muchas guerras que asolaron la región en el siglo IX antes de nuestra era. Las colmenas se quemaron con las abejas dentro, preservando paradójicamente los residuos orgánicos que permitieron a los científicos modernos identificar la especie. La destrucción fue tan completa que el apiario nunca fue reconstruido. La ciudad misma entró en declive poco después. Pero durante su apogeo, Tel Rehov debió ser un lugar extraordinario. Imagina caminar por sus calles y escuchar ese zumbido constante que emanaba del barrio de los apicultores. Imagina el olor dulce de la miel mezclándose con el humo de los hornos de pan y el aroma de las especias que llegaban desde Arabia. Imagina a los comerciantes egipcios comprando jarras de miel para llevar al faraón, o a los sacerdotes fenicios adquiriendo cera para sus rituales en los templos de Baal.
La miel era más que un alimento en el mundo antiguo. Era medicina, conservante, ofrenda a los dioses, símbolo de abundancia y prosperidad. Los apicultores de Tel Rehov conocían todo esto y desarrollaron una tecnología para satisfacer esa demanda que no veríamos igualada hasta la invención de la colmena moderna, con marcos móviles en el siglo XIX de nuestra era. Durante casi 3000 años, nadie mejoró lo que ellos habían logrado. Ese conocimiento se perdió cuando la ciudad ardió y tuvo que ser reinventado desde cero, milenios después, en otro continente, por personas que nunca supieron que alguien lo había descubierto antes. Y mientras las abejas de Tel Rehov producían miel líquida como oro, en algún lugar de Europa Oriental, alguien estaba creando un objeto de oro real. Un libro de láminas metálicas que contiene una escritura que nadie ha podido leer. El texto más antiguo encuadernado que ha sobrevivido hasta nuestros días. Hay objetos que parecen pertenecer más a la leyenda que a la realidad. El libro de oro etrusco es uno de ellos. 6 láminas de oro puro, cada una de aproximadamente 5 centímetros de altura, encuadernadas con 2 anillos también de oro, cubiertas de texto e ilustraciones que han resistido 26 siglos de intentos de interpretación. Es el libro más antiguo del mundo que conserva su encuadernación original, y nadie sabe exactamente qué dice. La historia de su descubrimiento es tan misteriosa como el objeto mismo. Según los registros, fue encontrado en 1943 durante la excavación de una tumba cerca del río Struma, en lo que entonces era Bulgaria. Las circunstancias exactas del hallazgo nunca fueron documentadas adecuadamente, en parte porque Europa estaba en guerra y los arqueólogos tenían preocupaciones más urgentes que catalogar un pequeño libro dorado. El objeto pasó por varias manos antes de ser donado al Museo Nacional de Historia de Bulgaria en Sofía, donde permanece hasta hoy. Imagínalo en tus manos. El peso del oro es sorprendente para algo tan pequeño, denso y frío al tacto. Las láminas son delgadas pero rígidas, trabajadas con una técnica que requiere habilidad metalúrgica considerable. En cada página, líneas de texto etrusco se alternan con imágenes grabadas. Un jinete, una sirena, una lira, figuras humanas en poses rituales. El trabajo es exquisito. Cada línea trazada con precisión, cada letra formada con cuidado. Quien hizo esto era un artesano maestro, y quien lo encargó tenía los recursos para pagar una fortuna en oro. El problema es el idioma. El etrusco es una de las lenguas más frustrantes para los lingüistas. Conocemos su alfabeto, que está basado en el griego y puede ser leído sin dificultad. Pero conocer las letras no significa entender el significado. El etrusco no está relacionado con ninguna otra lengua conocida. Es lo que los especialistas llaman un aislado lingüístico, una rama solitaria del árbol de los idiomas humanos. Podemos pronunciar las palabras etruscas, pero solo entendemos fragmentos de su significado, principalmente a través de inscripciones funerarias bilingües y contexto arqueológico. Lo que hace al libro de oro particularmente difícil es que no es una inscripción funeraria típica. El texto parece ser de naturaleza religiosa o ritual, posiblemente un manual de ceremonias o una colección de oraciones. Las imágenes sugieren conexiones con cultos mistéricos, esos rituales secretos que prometían a los iniciados conocimiento oculto y vida después de la muerte. Pero sin poder traducir el texto, todo esto es especulación educada. Los etruscos fueron una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad mediterránea. Dominaron el centro de Italia durante siglos antes de ser absorbidos por Roma, y dejaron una huella profunda en la cultura romana. Los romanos adoptaron de ellos el arco arquitectónico, la toga, los juegos de gladiadores
buena parte de su religión y, según la tradición, los propios símbolos de la realeza. Pero mientras Roma preservó su lengua en millones de inscripciones, documentos y obras literarias, el etrusco se desvaneció. Los últimos hablantes nativos probablemente murieron en el siglo I antes de nuestra era, y con ellos se fue la llave para entender textos como el Libro de Oro. Lo irónico es que los etruscos fueron grandes escritores. Los autores romanos mencionan bibliotecas enteras de libros etruscos sobre religión, historia y ciencia. El emperador Claudio, que tenía una esposa etrusca y hablaba el idioma, escribió una historia de Etruria en 20 volúmenes. Todo eso se ha perdido. De la vasta literatura etrusca, solo han sobrevivido fragmentos, inscripciones en tumbas, dedicatorias en objetos votivos, y este pequeño libro de oro que alguien consideró lo suficientemente importante como para enterrar con un difunto. Algunos investigadores han propuesto que el libro podría ser un pasaporte para el más allá, un texto que el difunto debía llevar consigo para recitar ante los jueces del inframundo. Otros sugieren que era un objeto de prestigio, una demostración de la riqueza y piedad del propietario. Hay quienes ven en las imágenes conexiones con el orfismo, ese movimiento religioso griego que prometía la liberación del alma del ciclo de reencarnaciones. Pero todas estas teorías chocan contra el mismo muro. No podemos leer el texto. El libro de oro etrusco permanece en su vitrina en Sofía, brillando bajo las luces del museo como brilló el día que salió del taller de un orfebre hace 2600 años. Las letras siguen ahí, perfectamente legibles y completamente incomprensibles. Es un mensaje en una botella arrojada al océano del tiempo, esperando que alguien encuentre la clave para descifrarlo. Y mientras este pequeño libro guarda sus secretos en Europa, al otro lado del mundo, bajo una montaña artificial en China, yace algo mucho más grandioso y mucho más peligroso. La tumba del primer emperador, donde según los textos antiguos, ríos de mercurio líquido replican los grandes cauces del imperio. Qin Shi Huang fue el hombre que unificó China. Conquistó los 7 reinos combatientes, estableció un imperio centralizado, estandarizó la escritura, los pesos, las medidas y el ancho de los ejes de los carros. Construyó la primera versión de la Gran Muralla y creó un sistema de carreteras que conectaba todo su vasto territorio. Fue un genio político, un tirano despiadado y estaba absolutamente obsesionado con la inmortalidad. Cuando comprendió que no podía vivir para siempre, decidió que al menos reinaría para siempre en el más allá. Y para eso construyó una tumba que rivalizara con el mundo de los vivos. El mausoleo del primer emperador se encuentra cerca de la ciudad de Xi'an, en el centro de China. Lo que la mayoría conoce de este sitio son los guerreros de terracota, ese ejército de más de 8.000 figuras de tamaño real que fue descubierto en 1974 por campesinos que excavaban un pozo. Pero los guerreros son solo la guardia exterior, los centinelas que protegen la entrada. La tumba real del emperador yace bajo un montículo de tierra de 70 metros de altura y nunca ha sido excavada. Lo que sabemos de su interior proviene principalmente del historiador Sima Qian, que escribió aproximadamente un siglo después de la muerte del emperador. Sus palabras son extraordinarias. Palacios y edificios escénicos para 100 funcionarios fueron construidos, y la tumba fue llenada con modelos de palacios, pabellones y oficinas, así como finos recipientes, piedras preciosas y rarezas. Se ordenó a los artesanos fabricar ballestas y flechas automáticas ajustadas para disparar a cualquier ladrón que entrara. Mercurio fue usado para simular los 100 ríos, el Yangtze y el río Amarillo, y los mares, siendo diseñado para fluir mecánicamente.
Ríos de mercurio. Durante siglos los estudiosos consideraron esto una exageración poética, el tipo de embellecimiento que los historiadores antiguos añadían para impresionar a sus lectores. Pero en 1981, científicos chinos realizaron análisis del suelo alrededor del montículo y encontraron algo que cambió todo. Niveles de mercurio anormalmente altos, concentrados precisamente sobre el área donde los textos situaban la cámara funeraria principal. Piensa en lo que esto implica. Hace más de 2200 años, los ingenieros del emperador diseñaron un sistema para mantener mercurio líquido en movimiento perpetuo, simulando el flujo de los ríos más grandes del mundo conocido. El mercurio es extremadamente difícil de manejar, es tóxico. Sus vapores son letales con exposición prolongada, y mantenerlo contenido requiere recipientes perfectamente sellados. ¿Cómo lograron crear ríos que fluyeran mecánicamente? ¿Usaron bombas? ¿Sistemas de gravedad? ¿Algún mecanismo que aún no comprendemos? Los análisis modernos estiman que la cámara funeraria podría contener hasta 100 toneladas de mercurio. Para poner esto en perspectiva, la producción mundial actual de mercurio es de aproximadamente 2.000 toneladas anuales. En una época sin maquinaria industrial, obtener 100 toneladas de mercurio habría requerido procesar decenas de miles de toneladas de cinabrio, el mineral del que se extrae. Habría sido uno de los proyectos mineros más ambiciosos de la antigüedad. Y aquí está el dilema que ha paralizado a los arqueólogos chinos durante décadas. ¿Deberían excavar? Por un lado, la tumba podría contener tesoros incalculables de información histórica. Textos, obras de arte, tecnologías perdidas. Por otro lado, abrir la cámara sin la tecnología adecuada podría destruir su contenido, como ha ocurrido con tantas tumbas egipcias donde los colores de las pinturas se desvanecieron al entrar en contacto con el aire moderno. Y luego, está el mercurio. 100 toneladas de mercurio liberadas al ambiente serían un desastre ecológico de proporciones difíciles de imaginar. Así que la tumba permanece sellada. Los guerreros de terracota reciben millones de visitantes cada año. Pero el montículo que contiene al propio emperador está cerrado al público. Ocasionalmente, nuevas tecnologías permiten atisbos no invasivos. Radares de penetración terrestre han confirmado la existencia de estructuras subterráneas masivas, y los análisis químicos siguen mostrando esos niveles anómalos de mercurio. Sima Qian también menciona que el techo de la cámara estaba decorado con representaciones del cielo nocturno, con perlas incrustadas simulando las estrellas. Si esto es cierto, el emperador Qin se construyó un universo en miniatura bajo tierra. El cielo arriba, los ríos debajo, él en el centro, gobernando eternamente un imperio que solo él podía ver. Y mientras este emperador chino se preparaba para la eternidad bajo ríos de metal líquido, al otro lado del Pacífico, en lo que hoy es México, alguien dejaba huellas en el barro que desafiarían todo lo que creemos saber sobre cuándo llegaron los humanos a América. El dogma científico es una cosa curiosa. Nos dice que los humanos llegaron a América hace aproximadamente 15.000 años, cruzando el puente de tierra de Beringia durante la última glaciación, cuando el nivel del mar era lo suficientemente bajo como para caminar de Asia a Alaska. Esta teoría, conocida como Clovis I por los distintivos puntas de lanza encontradas en Nuevo México, ha dominado la arqueología americana durante décadas. Pero en un embalse del estado de Puebla, México, hay huellas que sugieren una historia muy diferente. Valsequillo es una cuenca volcánica a unos 130 kilómetros al sureste de Ciudad de México. En los años 60, investigadores descubrieron allí huesos de mamuts, mastodontes, camellos americanos y otras especies extintas, mezclados con lo que parecían ser artefactos humanos, herramientas de piedra, huesos con marcas de corte, posibles fogatas. La datación de estos hallazgos produjo resultados desconcertantes. Algunos materiales
parecían tener más de 200.000 años de antigüedad. La comunidad científica reaccionó con escepticismo, y con razón. 200.000 años era una fecha imposible según el modelo aceptado. Los investigadores responsables fueron marginados, sus carreras dañadas, sus hallazgos descartados como contaminación o error metodológico. Durante décadas, Valsequillo fue un tema tabú en la arqueología seria. Pero en el año 2003, un equipo británico liderado por Silvia González de la Universidad John Moores de Liverpool regresó al sitio con tecnología moderna. Lo que encontraron reavivó la controversia. Huellas humanas fosilizadas en ceniza volcánica consolidada, conocida como la capa Chalnene. Había más de 200 huellas, de diferentes tamaños, algunas claramente de niños, otras de adultos. No eran huellas de ningún animal conocido. Eran inequívocamente humanas, con los 5 dedos, el arco del pie, la forma del talón perfectamente preservados. Imagina ese momento hace milenios. Una familia camina junto a la orilla de un lago, quizás buscando agua, quizás siguiendo la pista de un animal. El volcán cercano ha erupcionado recientemente, y una capa de ceniza húmeda cubre el suelo. Sus pies se hunden ligeramente con cada paso, dejando impresiones claras en el material blando. Luego, otra erupción cubre esas huellas con más ceniza, sellándolas, preservándolas. El lago crece y se retira. Los milenios pasan. La ceniza se convierte en piedra. Y las huellas esperan. La datación de la capa Chalnene, mediante técnicas de luminiscencia estimulada ópticamente y series de uranio, arrojó una edad de aproximadamente 40.000 años. Otros análisis sugirieron fechas aún más antiguas, de hasta 1.300.000 años, aunque estas últimas han sido ampliamente cuestionadas. Incluso la fecha más conservadora de 40.000 años es problemática, porque implica presencia humana en América más del doble de antigua que lo aceptado por el modelo Clovis. La comunidad científica sigue dividida. Los defensores de las huellas de Valsequillo argumentan que la evidencia es física, tangible, imposible de fabricar. Señalan que el modelo Clovis ha sido erosionado gradualmente por otros hallazgos. Monteverde en Chile, con fechas de más de 14.000 años, Meadowcroft en Pensilvania, con posible ocupación de 16.000 años o más. Sitios en Brasil con fechas que superan los 20.000 años. ¿Por qué no aceptar que Valsequillo representa un extremo aún más antiguo de este continuo? Los escépticos responden que las huellas podrían no ser humanas, sino de algún animal desconocido, o que la datación de la ceniza volcánica es problemática debido a posibles contaminaciones. Señalan que no se han encontrado restos óseos humanos asociados, ni herramientas de piedra en la misma capa estratigráfica. Las huellas, argumentan, son evidencia extraordinaria que requiere pruebas extraordinarias. Lo que nadie puede negar es que las huellas existen. Puedes verlas, fotografiarlas, medirlas. Están ahí, impresas en piedra, esperando una explicación que satisfaga a todos. Si son humanas, y si la datación es correcta, entonces nuestra historia necesita ser reescrita. Si no lo son, entonces tenemos un misterio zoológico igualmente fascinante. Valsequillo nos recuerda que la ciencia no es un cuerpo de conocimiento estático, sino un proceso de constante revisión. Lo que hoy es herejía puede ser mañana ortodoxia. Lo que hoy descartamos puede ser lo que mañana redefina nuestra comprensión del pasado. Y mientras estas huellas enigmáticas esperan su veredicto en México, en los bosques helados del norte de Europa, bloques de piedra llevan grabados símbolos que ningún académico ha podido descifrar. Mensajes de un pueblo que desapareció sin dejar diccionario. Carelia es una región que hoy se divide entre Finlandia y Rusia. Una tierra de lagos interminables, bosques de abedules y abetos, y noches de verano donde el sol apenas se pone.
Es un paisaje que parece pertenecer a los cuentos de hadas, donde no sorprendería encontrar trolls bajo los puentes o espíritus del agua en las profundidades de los lagos. Pero lo que los arqueólogos han encontrado allí es quizás más extraño que cualquier criatura mítica. Piedras grabadas con símbolos que nadie puede leer. Las piedras de Carelia, a veces llamadas petroglifos de Carelia o simplemente las piedras sales, por uno de los sitios más famosos, son bloques de granito grabados con figuras geométricas, espirales, líneas zigzagueantes y formas que podrían ser letras, números o algo completamente diferente. Se encuentran dispersas por toda la región, desde las orillas del lago Onega hasta las costas del Mar Blanco, y datan de entre 5.000 y 7.000 años de antigüedad. Imagina encontrarte con una de estas piedras en medio del bosque. El granito es gris oscuro, cubierto de líquenes verdes y amarillos que han tardado siglos en crecer. Te acercas, apartas el musgo, y ahí están, líneas incisas en la roca, profundas y deliberadas. Una espiral de 7 vueltas. Una figura que podría ser humana o podría ser un pájaro. Una secuencia de marcas verticales que podrían ser un sistema de conteo. El tacto es áspero donde el granito ha sido trabajado, suave donde la naturaleza lo ha erosionado. ¿Quién hizo esto? ¿Para qué? Los investigadores han propuesto múltiples interpretaciones. Algunos ven en los petroglifos un calendario astronómico, con las espirales representando ciclos solares o lunares, y las líneas marcando solsticios y equinoccios. Otros proponen que son mapas, representaciones esquemáticas del paisaje local con sus lagos y ríos. Hay quienes sugieren que son registros de caza, donde cada símbolo representa un animal capturado o una expedición exitosa. Y no faltan los que ven en ellos un sistema de escritura primitivo, un protoalfabeto que nunca llegó a desarrollarse completamente. Lo que complica la interpretación es que los petroglifos de Carelia son extremadamente variados. Algunos sitios muestran principalmente figuras animales: alces, osos, cisnes, peces. Otros están dominados por figuras humanas en poses que podrían representar danzas rituales o escenas de caza. Algunos tienen predominio de símbolos abstractos que no se parecen a nada reconocible. Esta variedad sugiere que no estamos ante un solo sistema coherente, sino ante múltiples tradiciones que evolucionaron a lo largo de milenios. Lo que sí sabemos es que los petroglifos tenían importancia ritual. Muchos están ubicados en lugares con características naturales especiales: cascadas, formaciones rocosas inusuales, puntos donde el agua se arremolina de manera particular. Los pueblos que los crearon claramente consideraban estos lugares sagrados, puntos de contacto entre el mundo humano y el mundo de los espíritus. Algunos petroglifos muestran figuras que parecen chamanes, humanos con cabezas de animal o con cuerpos que se transforman en pájaros, lo que sugiere prácticas religiosas centradas en el viaje espiritual y la comunicación con lo sobrenatural. Los pueblos fino-ugrios que habitan Carelia hoy conservan tradiciones orales que podrían estar relacionadas con los petroglifos, pero el vínculo es tenue. Miles de años separan a los creadores de las piedras de sus posibles descendientes, y en ese tiempo, lenguas y culturas han cambiado hasta ser irreconocibles. Es como intentar que un italiano moderno explique un texto etrusco. Comparten el territorio, pero no la comprensión. Uno de los sitios más impresionantes es Zalabruga, cerca de la desembocadura del río Vik en el Mar Blanco. Aquí, más de 2.300 grabados cubren las superficies de granito expuestas por el retroceso glaciar. Hay escenas de caza de ballenas, con botes llenos de figuras humanas persiguiendo cetáceos enormes. Hay procesiones de alces caminando en fila. Hay figuras danzantes con lo que parecen ser tambores o panderetas. La densidad de imágenes es abrumadora, como si generación tras generación
hubiera añadido sus propios mensajes a una conversación que duró milenios. Y luego, silencio. En algún momento, quizás hace 3000 años, los pueblos de Carelia dejaron de grabar piedras. ¿Por qué? Quizás nuevas religiones reemplazaron las antiguas prácticas. Quizás los lugares sagrados fueron abandonados. Quizás el conocimiento de cómo leer los símbolos simplemente se perdió. Las piedras quedaron ahí, expuestas al viento y la nieve, esperando que alguien volviera a preguntar qué significaban. Esa pregunta sigue sin respuesta. Los petroglifos de Carelia permanecen como testigos mudos de un mundo que ya no existe. Mensajes enviados a un futuro que no puede descifrarlos. Y mientras estos símbolos misteriosos desafían nuestra comprensión en el norte de Europa, en las montañas de los Andes sudamericanos, alguien talló algo igualmente inexplicable. Una puerta gigantesca en roca sólida que no conduce a ningún lugar. A orillas del lago Titicaca, en el altiplano que comparten Perú y Bolivia, el aire es tan delgado que respirar requiere esfuerzo consciente. Estamos a casi 4000 metros sobre el nivel del mar, en una meseta donde las noches son brutalmente frías y los días, bajo el sol sin filtrar de la altura, pueden abrasar la piel desprotegida. Es un paisaje de extremos, de horizontes infinitos y cielos de un azul tan profundo que parece artificial. Y en este paisaje, tallada en un acantilado de roca rojiza, hay una puerta que no lleva a ninguna parte. Aramumuru, conocida localmente como Hayumarca o la Puerta de los Dioses, es una estructura tallada en roca sólida que mide aproximadamente 7 metros de altura por 7 de ancho. Consiste en un marco rectangular gigantesco con una hendidura central más pequeña, de unos 2 metros de alto por 70 centímetros de ancho, que tiene la apariencia de una puerta cerrada. En el centro de esta puerta, a la altura de la cintura de un adulto, hay una pequeña depresión circular, como si fuera el ojo de una cerradura. Imagina estar frente a ella. La roca es granito rosado, veteado con minerales que brillan bajo la luz del sol. El trabajo detallado es preciso. Los ángulos son rectos, las superficies planas, los bordes definidos. Alguien invirtió meses, quizás años, en crear esto. Pasas la mano por la superficie y sientes la frialdad de la piedra, su textura ligeramente rugosa, la solidez innegable del granito. Y luego miras detrás de la puerta y nada. Roca sólida. No hay cámara, no hay túnel, no hay nada. La puerta no conduce a ningún lugar. Esta es la paradoja que ha fascinado a investigadores y visitantes durante décadas. ¿Por qué construir una puerta que no se puede atravesar? ¿Qué propósito tiene un marco que enmarca solo piedra? Las explicaciones oscilan entre lo académico y lo fantástico. Algunos arqueólogos sugieren que Aramumuru es un proyecto inacabado, el comienzo de un templo excavado en la roca que fue abandonado antes de completarse. Señalan otros sitios en los Andes donde se iniciaron construcciones similares que nunca fueron terminadas, víctimas de cambios políticos, desastres naturales o simplemente falta de recursos. Según esta teoría, la puerta sería la entrada de una cámara que nunca llegó a excavarse. Otros proponen que era un altar o un lugar de ofrendas, donde los peregrinos depositaban objetos votivos en la pequeña depresión central. La ubicación junto al lago Titicaca, considerado sagrado por todas las culturas andinas desde tiempos inmemoriales, apoyaría esta interpretación. Quizás la puerta simbolizaba el paso entre el mundo de los vivos y el de los ancestros, y los rituales realizados ante ella permitían a los participantes comunicarse con los muertos o con los dioses. Las tradiciones locales son más evocadoras. Los habitantes de la zona cuentan que Aramumuru era un sacerdote inca que huyó de los conquistadores españoles
llevando consigo un disco de oro sagrado. Al llegar a esta roca, colocó el disco en la pequeña depresión. La puerta se abrió, y el sacerdote desapareció para siempre, llevándose el tesoro a un lugar donde los invasores nunca podrían encontrarlo. La puerta se cerró tras él y permanece cerrada, esperando que alguien con el conocimiento adecuado vuelva a abrirla. Es una historia hermosa, aunque obviamente anacrónica. La datación de la estructura sugiere que es muy anterior a los incas, posiblemente obra de la cultura tiahuanaco, que floreció en esta región entre los siglos V y XI de nuestra era. Pero las leyendas no necesitan ser históricamente precisas para contener verdades. Quizás los incas encontraron esta estructura ya antigua, la incorporaron a su propia mitología, y las historias que contamos hoy son ecos distorsionados de tradiciones mucho más antiguas. Lo que resulta innegable es el poder del lugar. Visitantes de todo el mundo reportan sensaciones extrañas al tocar la roca: hormigueo en las manos, mareos, la impresión de que el tiempo se ralentiza. Los escépticos atribuyen esto a la altitud, a la sugestión, a la combinación de expectativas elevadas con condiciones físicas desafiantes. Los creyentes ven confirmación de que Aramumuru es un portal energético, un punto donde las fuerzas terrestres se concentran de maneras que nuestra ciencia no puede medir. Lo único cierto es que alguien, hace más de 1000 años, decidió que este lugar merecía una puerta. No una puerta funcional, no una entrada práctica, sino un símbolo tallado en piedra permanente. ¿Un símbolo de qué? El paso del tiempo, la transición entre estados del ser, la comunicación con lo invisible. O algo completamente diferente que nuestra mente moderna no puede concebir. Aramumuru permanece abierta y cerrada al mismo tiempo, invitando y rechazando, prometiendo secretos que quizás nunca revele. Y mientras esta puerta imposible desafía la lógica en el altiplano andino, a unos cientos de kilómetros hacia el norte, otra construcción imposible domina las colinas sobre el Cuzco. Los muros en zigzag de Sacsayhuamán, donde piedras de 100 toneladas encajan con la precisión de un reloj suizo. Hay estructuras antiguas que impresionan por su tamaño. Hay otras que impresionan por su antigüedad. Y hay unas pocas que impresionan por ambas cosas, y además por algo más difícil de definir: la sensación de que no deberían existir, de que su construcción requiere conocimientos que no atribuimos a sus constructores. Sacsayhuamán pertenece a esta última categoría. La fortaleza, aunque fortaleza es probablemente una descripción inadecuada, se alza en las colinas que dominan la ciudad del Cuzco, la antigua capital del Imperio Inca. Consiste en 3 muros paralelos que zigzaguean a lo largo de casi 400 metros, cada uno construido con piedras megalíticas de tamaños que desafían la comprensión. La piedra más grande, conocida localmente como la Piedra Cansada, porque la leyenda dice que se fatigó durante el transporte y lloró lágrimas de sangre. Pesa aproximadamente 120 toneladas y mide 9 metros de altura. Acércate a estos muros. Toca la superficie de las piedras, ese granito gris verdoso que los incas llamaban diorita. El tacto es sorprendentemente suave, pulido no por máquinas, sino por manos, por generaciones de manos que trabajaron esta roca hasta darle una textura casi sedosa. Ahora míralas juntas entre las piedras. No hay mortero, no hay cemento, no hay nada entre ellas. Y sin embargo, las juntas son tan perfectas que no puedes insertar una hoja de papel entre una piedra y otra. Esto no es una exageración retórica. Es un hecho verificable que ha dejado perplejos a ingenieros modernos durante más de un siglo. El patrón en zigzag es quizás lo más desconcertante. Los muros no son rectos. Avanzan formando ángulos de aproximadamente 140 grados,
creando una serie de salientes y entrantes que, vistos desde arriba, parecen los dientes de una sierra gigantesca. La explicación convencional es que este diseño tenía propósito defensivo. Los atacantes que intentaran asaltar los muros serían expuestos a fuego cruzado desde los ángulos salientes, convirtiendo cualquier asedio en una pesadilla táctica. Pero hay un problema con esta explicación. Los incas no conocían las armas de proyectil de largo alcance que harían útil este tipo de defensa. Sus armas eran hondas, mazas, hachas de bronce y lanzas cortas. En combate cuerpo a cuerpo, un muro recto es igual de efectivo que uno en zigzag, y considerablemente más fácil de construir. Además, Sacsayhuamán tiene solo 3 muros en un lado. Los otros lados de la colina están relativamente desprotegidos, lo que sería un error imperdonable en una fortaleza seria. ¿Por qué invertir recursos incalculables en una defensa elaborada solo para dejar vulnerables los flancos? Algunos investigadores han propuesto que el zigzag tenía significado simbólico más que militar. Los incas veneraban al rayo, y el patrón dentado podría representar el relámpago bajando del cielo. Otros sugieren que los muros replican la forma de la cabeza de un puma, el animal sagrado que, según la tradición, daba forma a toda la ciudad del Cuzco. Sacsayhuamán sería la cabeza, con los dientes del zigzag, representando las fauces del felino. Vista desde ciertos ángulos, la similitud es inquietante, pero más misterioso que el diseño es la construcción misma. Las piedras de Sacsayhuamán no son bloques rectangulares uniformes, son formas irregulares, cada una única, que encajan entre sí como las piezas de un rompecabezas tridimensional. Una piedra puede tener 12, 14, incluso 18 lados, y cada lado encaja perfectamente con la piedra adyacente. Esto requiere una planificación extraordinaria. Cada piedra debe ser tallada sabiendo exactamente dónde irá y qué forma tendrán todas las piedras que la rodearán. Los cronistas españoles que llegaron con la conquista quedaron tan impresionados que algunos atribuyeron la construcción a demonios. Pedro Cieza de León escribió en 1553: «Cuando vi estas fortalezas, pensé que debían haber sido construidas por gigantes o por el diablo mismo, porque no parece posible que hombres con sus solas fuerzas pudieran haberlas levantado». Los propios incas, cuando fueron interrogados sobre quién había construido Sacsayhuamán, dieron respuestas ambiguas. Algunos dijeron que fueron sus ancestros. Otros dijeron que la estructura ya estaba allí cuando llegaron, construida por pueblos anteriores de los que no tenían memoria. Los arqueólogos modernos han propuesto métodos por los cuales los incas podrían haber movido y colocado estas piedras: rampas de tierra, rodillos de madera, palancas, cuerdas y la fuerza combinada de miles de trabajadores. Experimentos han demostrado que es físicamente posible mover piedras de gran tamaño usando estas técnicas. Pero posible no significa fácil ni explicado. Mover una piedra de 120 toneladas requiere aproximadamente 2.400 hombres tirando simultáneamente de cuerdas, coordinados con precisión milimétrica. Levantar esa piedra a su posición final, a varios metros de altura, y luego ajustarla para que encaje perfectamente con sus vecinas, es un desafío de ingeniería que muchos consideran más impresionante que las pirámides de Egipto. Y luego está la pregunta del tallado. Las piedras de Sacsayhuamán están hechas de diorita y andesita, rocas ígneas extremadamente duras, con una dureza de 7 en la escala de Mohs. Los incas no tenían herramientas de hierro. Trabajaban con herramientas de bronce, piedra y madera. ¿Cómo tallaron superficies tan perfectamente planas? ¿Cómo lograron ángulos tan precisos? Algunos investigadores han sugerido que usaban una técnica de martilleo
con piedras más duras, golpeando pacientemente la superficie hasta darle forma. Otros proponen que empleaban algún tipo de ácido vegetal que ablandaba la roca. Ninguna explicación es completamente satisfactoria. Sacsayhuamán fue parcialmente desmantelada después de la conquista española. Los colonizadores usaron sus piedras para construir iglesias y casas en el Cuzco, llevándose las más manejables y dejando solo los megalitos demasiado grandes para mover. Lo que vemos hoy es apenas una fracción de lo que existía en 1533, cuando Francisco Pizarro entró por primera vez en la ciudad. Los cronistas describen torres, edificios y estructuras que han desaparecido por completo. El Sacsayhuamán original habría sido aún más impresionante que las ruinas que contemplamos hoy. Caminar entre estos muros es una experiencia que desafía las palabras. La escala es abrumadora. Te sientes pequeño, insignificante, como una hormiga junto a un edificio moderno. Pero también hay algo más, una sensación de propósito, de intención, de que cada piedra fue colocada exactamente donde debía estar por razones que quizás nunca comprenderemos del todo. Y mientras Sacsayhuamán domina las alturas andinas con su geometría imposible, al norte, en el desierto del suroeste de Estados Unidos, otra cultura construyó algo igualmente inexplicable. Un complejo de cientos de habitaciones perfectamente alineadas con los ciclos del cosmos, que luego abandonaron sin explicación aparente. El Cañón del Chaco es un lugar que parece diseñado para disuadir la presencia humana. Situado en el noroeste de Nuevo México, es una grieta en la meseta del Colorado, donde las temperaturas pueden oscilar 40 grados entre el día y la noche, donde el agua es escasa incluso en las mejores épocas, y donde el viento cargado de arena castiga cualquier cosa que se atreva a alzarse sobre el suelo. No es el lugar donde esperarías encontrar una de las estructuras más sofisticadas del mundo antiguo. Y sin embargo, ahí está Pueblo Bonito. El nombre es español, dado por los exploradores del siglo XIX que encontraron las ruinas, y impresionados por su escala, las llamaron el Pueblo Hermoso. Pero los ancestros de los actuales pueblos indígenas del suroeste, los Hopi, los Zuñi, los Acoma, tienen otros nombres para este lugar. Nombres en lenguas que los europeos nunca aprendieron del todo. Nombres que sugieren que Pueblo Bonito era algo más que una simple aldea. Era un centro ceremonial, un lugar de peregrinación, quizás el corazón espiritual de toda una civilización. Imagina llegar a este lugar hace 1000 años. Has caminado durante días a través del desierto, siguiendo senderos marcados por generaciones de peregrinos antes que tú. El sol te ha quemado la piel, la sed te ha agrietado los labios, tus sandalias de fibra vegetal están desgastadas hasta casi desaparecer. Y entonces, al doblar un recodo del cañón, lo ves. Un edificio semicircular de 4 pisos de altura, con más de 600 habitaciones y 40 quivas. Esas cámaras circulares semisubterráneas usadas para ceremonias. Todo construido con mampostería de una precisión que rivaliza con la de los mejores albañiles europeos de la misma época. Pueblo Bonito cubre aproximadamente 2 hectáreas y se estima que requirió más de 50 millones de bloques de piedra arenisca para su construcción. Cada bloque fue cortado, transportado y colocado a mano, sin animales de carga, sin ruedas, sin herramientas de metal. Las paredes tienen un grosor de casi 1 metro en la base, adelgazándose gradualmente hacia arriba para reducir el peso. Las habitaciones interiores están organizadas en patrones que sugieren planificación centralizada. No es un crecimiento orgánico de estructuras añadidas al azar, sino un diseño coherente ejecutado a lo largo de generaciones. Pero lo verdaderamente extraordinario no es el tamaño, es la astronomía.
Pueblo Bonito está alineado con precisión milimétrica respecto a los ciclos solares y lunares. Su eje principal apunta exactamente hacia el norte verdadero, algo que requiere observaciones astronómicas sofisticadas. Las ventanas y puertas están posicionadas de manera que la luz del Sol, en días específicos del año, solsticios, equinoccios, ilumine lugares específicos del interior. Durante el solsticio de invierno, un rayo de luz penetra por una abertura cuidadosamente diseñada y cae exactamente en el centro de una quiva particular, marcando el momento más sagrado del calendario ceremonial. Los chacoanos también rastreaban el ciclo lunar de 18.6 años, ese largo periodo durante el cual la luna completa su oscilación máxima entre los puntos extremos del horizonte donde sale y se pone. Este ciclo, conocido como el ciclo de regresión lunar, no tiene relevancia práctica obvia para una sociedad agrícola. Su seguimiento requiere décadas de observación continuada y registro meticuloso. ¿Por qué una cultura sin escritura, sin matemáticas formales, sin instrumentos ópticos, invertiría tales recursos en rastrear un fenómeno tan esotérico? La respuesta convencional es que la religión chacoana estaba centrada en los ciclos celestiales, que los sacerdotes astrónomos de Pueblo Bonito derivaban su autoridad de su capacidad para predecir eventos celestiales, y que las ceremonias realizadas en las quivas estaban sincronizadas con estos ciclos de maneras que los arqueólogos apenas empiezan a comprender. Pero esta respuesta plantea más preguntas de las que resuelve. ¿De dónde vino este conocimiento astronómico? ¿Cómo se transmitía de generación en generación sin escritura? ¿Y qué significaba realmente para quienes dedicaban sus vidas a observar el cielo? Lo que hace a Pueblo Bonito aún más misterioso es su final. En algún momento del siglo XII, aproximadamente 150 años después de alcanzar su apogeo, el complejo fue abandonado. No hay evidencia de guerra ni de destrucción violenta. La sequía del siglo XII, documentada en los anillos de los árboles, probablemente jugó un papel, pero otras comunidades en la región sobrevivieron esa sequía. ¿Por qué Pueblo Bonito fue abandonado mientras lugares cercanos continuaron habitados? Algunos investigadores proponen que el sistema social chacoano era inherentemente inestable, que la élite religiosa que controlaba Pueblo Bonito perdió su legitimidad cuando sus predicciones fallaron, o cuando las ceremonias dejaron de producir lluvias. Otros sugieren que el lugar siempre fue más un centro ceremonial que un asentamiento permanente, y que el abandono fue simplemente el fin de un ciclo ritual que había cumplido su propósito. Las tradiciones orales de los pueblos descendientes hablan de migraciones, de profecías cumplidas, de un tiempo en que los ancestros supieron que debían partir hacia nuevos lugares. Hoy, Pueblo Bonito es patrimonio de la humanidad, protegido por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Los visitantes caminan entre muros que han resistido 1000 años de tormentas del desierto, asomándose a quivas donde una vez ardieron fuegos ceremoniales, tratando de imaginar las voces y los cantos que llenaban estos espacios. El silencio actual es profundo, interrumpido solo por el viento y el minnubertsintotin, ocasional graznido de un cuervo. Es un silencio que parece guardar secretos. Y mientras este complejo ceremonial dormita bajo el sol del desierto americano, al otro lado del Atlántico, en el corazón de Roma, una cúpula construida hace casi 2000 años sigue desafiando a los ingenieros modernos con una pregunta aparentemente simple. ¿Cómo lo hicieron? El Panteón de Roma es, posiblemente, el edificio mejor conservado de la antigüedad. Mientras el Coliseo es una ruina pintoresca, mientras el Foro Romano es un campo de columnas rotas y cimientos expuestos, el Panteón permanece intacto, funcional, tan sólido hoy como el día que fue completado, hace casi 1900 años.
Y en su corazón está un misterio que ha obsesionado a arquitectos e ingenieros durante siglos: su cúpula de hormigón. Imagina entrar por primera vez en el Panteón. Atraviesas el pórtico con sus 16 columnas de granito egipcio, cada una de 12 metros de altura y 100 toneladas de peso. Las puertas de bronce, las originales, giran sobre bisagras que han funcionado sin fallo durante 2 milenios. Y entonces entras en la rotonda, y el espacio te golpea como una revelación física. La cúpula se alza sobre ti, perfectamente hemisférica, curvándose hacia arriba hasta culminar en el óculo, ese agujero circular de casi 9 metros de diámetro que es la única fuente de luz del interior. Cuando llueve, el agua cae directamente al suelo de mármol, donde un sistema de drenaje ingeniosamente diseñado la evacúa. Cuando hace sol, un círculo de luz dorada se mueve lentamente por las paredes y el suelo, siguiendo el camino del astro a través del cielo. El diámetro interior de la cúpula es exactamente igual a su altura desde el suelo: 43 metros con 3 decímetros. Las proporciones son perfectas, casi sobrenaturales en su armonía. Pero lo verdaderamente extraordinario es el material. La cúpula del Panteón está hecha de hormigón, opus caementicium en mim dolosi, latín, una mezcla de cal, ceniza volcánica, agua y agregados que los romanos perfeccionaron a lo largo de siglos. Y aquí está el misterio. Esta cúpula, construida entre los años 118 y 125 de nuestra era bajo el emperador Adriano, sigue siendo la cúpula de hormigón no reforzado más grande del mundo. Ninguna construcción moderna la ha superado. Los ingenieros romanos lograron algo que nosotros, con toda nuestra tecnología, no hemos podido replicar exactamente: el hormigón moderno, ese material omnipresente que forma la columna vertebral de nuestra civilización, tiene una vida útil de aproximadamente 50 a 100 años antes de que empiece a degradarse. El hormigón del Panteón lleva casi 2000 años y sigue fortaleciéndose. ¿Cómo es posible? La respuesta está, en parte, en la ceniza volcánica. Los romanos usaban puzolana, ceniza de los volcanes de la región de Pozzuoli, cerca de Nápoles, que reacciona químicamente con la cal de maneras que el cemento Portland moderno no puede replicar. Esta reacción produce silicatos de calcio hidratados que llenan los poros del material, haciéndolo más denso y resistente con el tiempo en lugar de menos. Pero hay más. Análisis recientes han revelado que el hormigón romano contiene cristales de tobermorita y filipsita, minerales que se forman cuando el agua marina interactúa con la mezcla de cal y ceniza volcánica. Los romanos, aparentemente, añadían agua de mar a su hormigón deliberadamente, algo que los ingenieros modernos considerarían un error catastrófico, porque el agua salada corroe el acero de refuerzo. Pero los romanos no usaban acero de refuerzo. Su hormigón trabajaba puramente a compresión, y la sal, lejos de dañarlo, iniciaba reacciones químicas que lo hacían más fuerte. La cúpula del Panteón también demuestra un conocimiento sofisticado de la ingeniería estructural. El hormigón no es uniforme. Varía en densidad desde la base hasta la cima. En la parte inferior, donde el peso es mayor, los agregados son piedras pesadas de basalto y travertino. A medida que la cúpula asciende, los agregados se vuelven más ligeros: piedra pómez, fragmentos de cerámica y, en la parte más alta, solo ceniza volcánica. Esta gradación reduce el peso donde más importa, permitiendo que la estructura se sostenga sin colapsar. Además, el interior de la cúpula está decorado con casetones, esos paneles hundidos que forman un patrón de cuadrados que disminuyen de tamaño hacia el óculo. Estos casetones no son solo decorativos, son estructurales, reduciendo el peso de la cúpula en aproximadamente un 30% sin comprometer su integridad. Es diseño elegante en el sentido más profundo. Belleza y función
fusionadas de manera inseparable. Los arquitectos del Renacimiento estudiaron el Panteón obsesivamente, tratando de descubrir sus secretos. Brunelleschi pasó años en Roma midiendo y dibujando antes de construir la cúpula de la Catedral de Florencia. Miguel Ángel, al diseñar la cúpula de San Pedro, declaró que quería igualar al Panteón pero no superarlo, porque superarlo era imposible. Y tenía razón. La cúpula de San Pedro, aunque magnífica, requiere contrafuertes y cadenas de hierro para mantenerse en pie. La del Panteón se sostiene sola. Hoy, químicos e ingenieros de materiales continúan analizando muestras del hormigón romano, tratando de recrear su fórmula. Han logrado aproximaciones, mezclas que imitan algunas de sus propiedades, pero ninguna ha replicado completamente su durabilidad. El conocimiento exacto de proporciones, tiempos de curado y técnicas de aplicación murió con los últimos maestros constructores romanos, perdido cuando el imperio colapsó y las tradiciones de construcción se fragmentaron. El Panteón permanece como testimonio de lo que es posible y como recordatorio humilde de que el progreso no siempre es lineal. A veces el pasado sabía cosas que el presente ha olvidado. Y así llegamos al final de nuestro viaje, aunque final quizás no sea la palabra adecuada, porque los misterios que hemos explorado juntos no tienen conclusión. Permanecen abiertos, esperando, invitándonos a seguir preguntando. Hemos tocado piedras talladas en Creta hace 4000 años, recipientes cuyo propósito se perdió cuando el volcán de Tera destruyó una civilización. Hemos caminado por las arenas de Irán, donde artesanos olvidados crearon obras maestras que desafían la cronología del arte. Hemos sostenido mapas de arcilla que demuestran que los antiguos babilonios comprendían su mundo con una precisión que no volveríamos a alcanzar durante milenios. Hemos escuchado el zumbido de 1.000.000 de abejas en el Valle del Jordán, donde apicultores de la Edad del Hierro practicaban una agricultura industrial que no tiene paralelo en su época. Hemos acariciado las páginas de oro de un libro que nadie puede leer. Mensajes enviados a través de los siglos por voces que ya no podemos escuchar. Hemos imaginado ríos de mercurio fluyendo bajo una montaña china, guardando el sueño eterno de un emperador que quiso llevarse el mundo consigo. Hemos pisado huellas fosilizadas que podrían reescribir la historia de nuestra especie en América. Hemos descifrado, o intentado descifrar, los símbolos tallados en piedras de Carelia, mensajes de pueblos que desaparecieron sin dejar diccionario. Hemos contemplado puertas que no conducen a ningún lugar y muros que no deberían poder existir. Construcciones que desafían no solo nuestra ingeniería, sino nuestra imaginación. Hemos maravillado ante megaestructuras alineadas con las estrellas, abandonadas por razones que solo los vientos del desierto conocen. Y hemos admirado una cúpula que lleva 2000 años enseñándonos humildad, recordándonos que nuestros ancestros no eran primitivos, torpes, que tropezaban hacia el futuro, sino seres humanos brillantes, creativos, capaces de logros que nosotros, con toda nuestra tecnología, aún no podemos replicar. ¿Qué nos dicen estos 12 hallazgos sobre quiénes somos? Quizás nos dicen que la historia no es una línea recta que asciende desde la oscuridad hacia la luz, sino un río con meandros, con corrientes que avanzan y retroceden, con conocimientos que se ganan y se pierden, y a veces se redescubren. Quizás nos dicen que nuestros ancestros merecen más respeto del que habitualmente les concedemos, que sus mentes eran tan agudas como las nuestras, aunque sus herramientas fueran diferentes. Quizás nos dicen, simplemente, que hay más cosas en el cielo y la tierra de las que sueña nuestra filosofía, como escribió Shakespeare hace 4 siglos. Lo que es seguro es que estos misterios importan.
no porque necesitemos resolverlos, algunos quizás nunca se resuelvan, sino porque nos recuerdan que el mundo es más grande, más extraño y más maravilloso de lo que nuestra vida cotidiana nos permite percibir. Cada objeto enigmático, cada estructura inexplicable, cada texto indescifrable es una invitación a la humildad y a la curiosidad. Dos virtudes que nuestra época necesita desesperadamente. Así que la próxima vez que mires un objeto antiguo en un museo, o que leas sobre un hallazgo arqueológico, o que contemples una ruina cubierta de hierba, recuerda, estás mirando a través de una ventana hacia vidas que fueron tan reales como la tuya, tan llenas de esperanzas y miedos y preguntas sin respuesta. Esas personas amaron, sufrieron, crearon cosas hermosas y murieron sin saber que nosotros, milenios después, seguiríamos preguntándonos quiénes eran. Honramos su memoria cuando seguimos preguntando. Si este viaje te ha fascinado tanto como a mí, te invito a suscribirte a este canal. Hay más misterios esperando, más historias que contar, más ventanas hacia el pasado que abrir juntos. Deja un comentario con el hallazgo que más te ha intrigado, o con algún misterio que te gustaría que exploráramos en futuros videos. Tu curiosidad alimenta este proyecto y cada pregunta que haces nos acerca un poco más a comprender el asombroso tapiz de la experiencia humana. Hasta la próxima vez, viajeros del tiempo. Que la curiosidad sea vuestra brújula y el asombro vuestro destino.